Traemos como siempre los viernes a Rosario Robles sus gardenias y le damos paso a su comentario. Hoy se quiere enfocar sobre algo que ya adelantamos hace un momento, es el tema de Vanessa Flores Flores, considerada como probable responsable de feminicidio de Ariadna Fernanda López Díaz. Lo dimos a conocer hace un momento. Rosario, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Pepe. Te saludo a ti con gusto y a todo tu auditorio. Supongo que has estado muy pendiente de estos tracatracas, como decía el Perro Bermúdez con sus narraciones deportivas, estos ires y venires, dichos, en fin, ataques, confrontaciones, enfrentamientos escalados entre la Fiscalía de Morelos y la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Así es, Pepe. Yo quería comentar con relación a esto, porque me parece muy loable que se cuestione la actuación de una fiscalía, sobre todo si se considera que sus peritajes son falsos o no son los adecuados, tratándose además de un feminicidio, de un acto brutal de violencia contra una mujer. Pero yo quisiera poner a discusión el que de alguna manera se ve la paja en el ojo ajeno, pero no la viga en el propio. Porque si vamos a cuestionar la actuación de una fiscalía de otra entidad por razones de golpear a la fiscalía o por otro tipo de intereses, no me parece lo más adecuado, sobre todo tratándose de un feminicidio. Pero además, ¿por qué no se voltea a ver a la Fiscalía de la Ciudad de México? Que este es mi tema el día de hoy, Pepe. La Fiscalía de la Ciudad de México mantuvo o fue cómplice de un acto atroz de violencia en contra de Alejandra Cuevas Morán. Permitió que esta mujer estuviera 528 días en la cárcel. Es un acto de violencia institucional y se comprobó además que era inocente y que había sido acusada de un delito que no existe. ¿Por qué con relación a esta situación no se cuestionó la actuación de la Fiscalía, que es de la Ciudad de México, donde gobierna la jefa de gobierno? Segundo punto, Pepe. Si la jefa de gobierno fuera a Santa Marta Catitla, como lo hizo el ministro Saldívar, seguramente escucharía de propia voz los testimonios de muchas mujeres que están ahí, siendo inocentes por la actuación de la Fiscalía de la Ciudad de México. Mujeres a las que se les agravan los delitos, que robaron en una tienda de conveniencia, pero se les pone el pandillerismo y entonces van a la cárcel, porque el delito se les agravó, porque hay una cuota que pagan o que de alguna manera tienen que cubrir los ministerios públicos, o porque se sigue criminalizando a la mujer, o porque no se apuesta por la justicia restaurativa solamente cuando conviene, como es el caso de la línea 12 del metro. Y tercer lugar, ¿por qué no se alza la voz con vehemencia cuando estamos hablando de que en este país todos los días se asesinan a más de 10 mujeres? Cuando estamos hablando de un índice muy alto de esta violencia brutal contra la mujer y que evidentemente una voz tan poderosa como es la de la gobernante de la Ciudad de México, que es la capital, pesaría mucho. Pesaría además para instrumentar políticas públicas que tengan que ver con esquemas de ciudades seguras que han desaparecido en este gobierno y que tendrían que ser el número 1 en la agenda pública nacional. Entonces, para que sea creíble este debate y esta disputa, tendría que acompañarse de muchas otras medidas que cuestionen incluso la actuación de la propia Fiscalía de la Ciudad de México, Pepe. Pues sí, hay situaciones muy pendientes en esos términos de justicia en la capital de la República, pero no se ve que haya la voluntad de transparentar en ese sentido las cosas, sobre todo ahora que estamos viviendo tiempos adelantados en el reloj electoral. Así es, Pepe, y entonces uno se pregunta, muy bien que se cuestione la actuación de una fiscalía de otra entidad, que no es la que es la Ciudad de México, pero ya no se cree mucho el asunto cuando no se cuestiona esta actuación de la Fiscalía de la Ciudad de México, es decir, una fiscalía que criminaliza a las mujeres, una fiscalía que manda a la cárcel a las mujeres, que pide la prisión preventiva como medida cautelar,
cuando estas mujeres son presuntamente inocentes, cuando no se buscan otras medidas cautelares, se les separa de sus hijos, lo que es también un daño a la sociedad. Y aparte, Pepe, están durante 23 horas encerradas. Yo no dejo de insistir en este tema. Presuntamente inocentes, encerradas durante 23 horas en Santa Marta, Catitla, todos los días. Solo tienen derecho a 1 hora porque la fiscalía les agrava los delitos o porque les es muy fácil pedir la prisión preventiva, incluso justificada. Entonces, creo que para que le creamos a la jefa de gobierno sería conveniente que también volteara a ver a su propia fiscal, que también exigiera justicia para las mujeres que vivimos en la Ciudad de México, que se fuera a dar una vuelta a Santa Marta, Catitla, y hablara con las mujeres de sus casos y pudiera ver cómo viven la injusticia todos los días, y sus casos son para ser muy tomados en cuenta, porque es también una violencia institucional, es una violencia contra las mujeres el estar en estas circunstancias. Y por último, no recibir las marchas con policías o con muros de oprobio. Las marchas de las mujeres, sus exigencias y sus demandas en esta ciudad son recibidas por la policía y con muros de oprobio. Y entonces ya no es tan feminista el gobierno, ya no es tan feminista el planteamiento cuando se tiene este tipo de incongruencias, Pepe. Muchas gracias, Rosario, como siempre, con la autoridad que te da el hecho de haber sido la primera mujer jefa de gobierno de la Ciudad de México hace ya algunos años. Así es, Pepe, y luchando siempre por los derechos de las mujeres, eso nadie me lo puede quitar. Te abrazo con cariño, Pepe, hasta luego. Es recíproco, gracias, la maestra Rosario Robles, sus gardenias como cada semana.